Bienvenidos mis amigos, mis amigas, bienvenidos. Hoy estamos con este tema especial de hoy día miércoles de la espada de dos filos. Todos coincidirán en decirle o en cubrirle también de que este universo en el que habitamos está compuesto de dos cosas, de una dualidad, del bien con mal, de la verdad con mentira, del acierto y el error, de lo gordo, lo flaco, lo alto, lo bajo, y así en toda la creación se representa, ¿no? La palabra que nos introduce para el mensaje de hoy es la etimología de la palabra dilema. Dilema viene de dis, que dis quiere decir dos veces, y lambanó. El dilema se compone de dis, dos veces, y lambanó, que lambanó significa coger, emprender, abrazar, admitir, constreñir y estrechar. Se decía del dilema que era un argumento de dos filos, un argumento bicornuto se le llamaba. Bicornuto es que tenía dos cuernos y es a manera de expresar el poder que tenía el dilema, porque ese argumento bicornuto, ese argumento de dos filos o espada de dos filos, se llamaba así porque cerraba todos los pasos al adversario, estrechándole por ambos lados. Es decir, que cuando se comprendía el dilema, pues al enemigo se le estrechaba el paso por ambos lados, por los dos lados de la dualidad, por los dos lados con que el enemigo quería venir, que vamos a ver que en política, en intelectualidad, se llama la tesis y la antítesis, pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco, no me precipitaré. Ahora, en la palabra de poder tenemos que en Génesis, Bereshit 2:7, dice así, dice: entonces Yahweh Elohim formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida. 2:17, y resultó un ser viviente. He leído el 7, es el 17, perdón. Aquí está el 17. Pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comieres de él, morirás sin remedio. Entonces, aquí inserta en la explicación de su creación al hombre, en la explicación que le da al hombre de cómo funciona el universo, le dice: no comerás del árbol del bien y del mal, porque si lo comes vas a tener que pasar por la muerte. Pero esto, en contra de lo que algunos pensarían, no es un dilema. Lo que le ofrece, lo que, o mejor dicho, lo que le presenta Elohim al hombre, no es un dilema. O sea, es precisamente un dilema, no es una tentativa, que vamos a diferenciar eso. Le presenta un dilema porque el hombre, comprendiendo el universo en que vive, dual, bien con mal, pues como hemos dicho antes, dilema viene de dis y de lambanó. Puede coger, emprender, abrazar, admitir, constreñir y estrechar las vías con las que el enemigo, el adversario, lo va a querer encerrar
en esa muerte fruto de la dualidad, fruto del sincretismo, de la mezcla del bien con mal. Entonces, claro, Elohim sí dispone el dilema, pero el adversario, el diablo, lo que hace es una tentativa. Es muy diferente el dilema, que te permite, cuando lo comprendes, estrechar las vías al enemigo, y la tentativa, porque dice la palabra de poder que Elohim no puede ser tentado ni él tienta a nadie. Por lo tanto, el que te pone en la tentativa de pecar, te da la tentativa de pecar, es el diablo, que es quien te tienta. En Deuteronomio 30, 14, 15 vemos que va a presentar nuestro Elohim la Torá de vida como dilema, para abrazar el dilema, comprender el universo donde se vive y así estrechar las vías, repito, al adversario, al enemigo, que va a querer entrarnos aprovechándose o haciendo su propia versión de ese universo en el que vivimos, de bien con mal. Ahora lo van a entender mejor, ténganme un poquito de paciencia. Deuteronomio 30, 14 al 15 dice así, dice: sino que la palabra está bien cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la pongas en práctica. Mira, les dice al pueblo de Israel, cuando les da la Torá, le dice al pueblo de Israel, nuestro Elohim: mira, yo pongo hoy delante de ti la vida y el bien y el mal. Que esto es lo que hizo en el huerto del Edén también, cuando pone los dos árboles. Entonces aquí le expone nuestro Elohim que en esta vida vamos a encontrarnos con el sistema de bien con mal, y lo pone él delante de nosotros, es decir, él mismo es quien nos lo sirve. Quien nos sirve este sistema de bien con mal es nuestro Elohim, pero en la forma de dilema, en la forma de aprender de él para solucionarnos, para resolucionarnos en bien. Y comprendiendo lo que es el dilema, sistema de bien con mal, estrechar las vías del adversario. Esto el pueblo de Elohim no lo ha acabado de entender, y por lo tanto los adversarios, los enemigos, que son más duchos, que son más versados, más intelectuales, y dice la palabra de poder que tienen más maña que los justos, los impíos tienen más maña que los justos, pues entonces ellos sí lo han llevado a su vertiente, que ahora vamos a ver cuál es. Ahora leemos en Hebreos 4, 14 al 15, 4, 12, 13, en Hebreos 4, 12, 13, que va a decir de la siguiente manera: Hebreos 4, 12 al 13. Dice: pues viva es la palabra de Elohim y eficaz, y más cortante que toda espada. Aquí en esta versión dice que espada alguna de dos filos. Penetra hasta la división del alma y espíritu, articulaciones y médulas, y discierne sentimientos y pensamientos del corazón. Entonces, la palabra completa que nos ha dejado nuestro maestro, nuestro rabí Yahshua HaMashiach,
Dice que es más cortante que toda espada de dos filos, es decir, está por encima del dilema, plantea el dilema, pero está por encima del dilema, porque dice que es más cortante, más aguda, llega más a la esencia, llega más a la resolución, porque el dilema solo plantea el problema, pero la palabra de poder, más cortante que toda espada de dos filos, hace resolución de este problema de la convivencia del bien con el mal. Entonces, lo que dispone aquí Elohim no es tentativa, como hemos advertido al principio, no es tentarnos, no es que ponga delante de nosotros para tentarnos el bien con el mal. Esto lo hace el adversario, porque ha aprendido la misma fórmula de presentarnos la tentativa. Lo que él nos presenta, nuestro Elohim nos presenta, es un dilema que viene de coger, emprender, abrazar, admitir, constreñir y estrechar las vías con las que el enemigo nos iba a venir a lo largo de los siglos y desde que el mundo es mundo. ¿Cómo? Tentándonos, metiéndonos en la tentativa. ¿Qué es una tentativa? Acción con la que se intenta, prueba o tantea una cosa. Entonces el adversario ha intentado hacernos ver que es Elohim quien nos tentaba, poniéndonos bien con mal. Pero si Elohim hubiera sido el que nos tentara, solo se hubiera quedado en un intento, porque la tentativa es acción con la que se intenta. Y Elohim no intenta nada, porque Elohim ya lo ha conseguido todo. Todo está perfectamente confirmado y configurado en lo que Elohim es. Está todo resuelto. Así que Elohim no se involucra en la tentativa porque no intenta ver cómo le sale o a ver cómo tú reaccionas. Él ya lo sabe. Estamos aquí simplemente para definirnos y redefinirnos. Entonces, la tentativa es acción con la que se intenta, prueba o tantea una cosa. Esto no lo hace nuestro Elohim, esto lo hace el adversario, aprendiendo la fórmula, la misma fórmula que Elohim, pero en lugar de presentar el dilema, para que una vez comprendido le estrechemos las vías a ellos, a los que han presentado la tentativa, y haciéndonos pensar también que es Elohim quien nos tienta y que por tanto si Elohim es quien pone el pecado delante de nosotros y nosotros los cogemos ese pecado, no es por culpa nuestra, sino por culpa de él que nos lo ha puesto ahí. Ese es el engaño, el intríngulis del adversario, del enemigo. Entonces, probar o tantear a ver cómo le sale, no, Elohim nunca lo hará. Como dijo aquel sabio, Elohim no juega los dados, a ver cómo le sale. Entonces esto de la tentativa lo ha venido asociando astutamente el adversario como si fuera obra de Elohim. Volvemos a repetir, Elohim no te mete en la tentativa, te mete en el dilema para que te resuelvas, para que con ese argumento de comprender las dos cosas de las que está compuesta la existencia, el bien y el mal, te resuelvas. Entonces, por ejemplo, en el movimiento de la nueva era, que es pues todo el perroflautismo que nos circunda y que ellos mismos no aceptan que son nueva era, pero por esto no dejan de ser nueva era, porque te hablan de reencarnaciones, de alma, de espíritu, de todo menos del Elohim verdadero y la Torá del Elohim verdadero, ¿no? Entonces, este sistema, y el sistema médico también, el sistema médico porque el sistema médico mismo te configura dos vertientes también, lo alcalino y lo ácido, y saben que el cuerpo puede salir por un lado o por otro, positivo o negativo. Igual que la electricidad también. Entonces la medicina sabe
que podemos resolvernos el cuerpo en ácido, del cual derivan las enfermedades, o alcalino, que es un sistema inmunitario más fortalecido. Entonces, esto está en todo, desde la medicina hasta la electricidad, hasta la política, como vamos a ver, y hasta esta nueva era, que habla de todo, habla de reencarnaciones, habla de Namaste, de un montón de cosas, pero no habla de la Torah de Elohim, ni de Elohim, el único Elohim verdadero, Yahshua HaMashiach. Entonces, todo esto que es nueva era, de lo cual también, por supuesto, toma la política, utilizan no como dilema, sino como tentativa para tentarnos, y como lo utilizan, no lo abrazan, como si nos llama a hacerlo nuestro Elohim por medio de ponernos el dilema, nos llama a abrazarlo para comprenderlo, no lo abrazan ni lo estrechan. Es decir, no lo estrechan porque no lo sintetizan. Esto en el mundo intelectual de la literatura se dice que ellos, y han sacado libros sobre eso, de tesis, antítesis y síntesis. La tesis presenta algo, la antítesis presenta lo contrario a ese algo y la síntesis resume las dos cosas. Pero ellos quieren hacernos ver que sí tienen todas las vías acortadas, que no podemos salir de su cero, de su engaño. Pero no es así, porque ellos no abrazan el dilema, ni tampoco son capaces de estrecharlo, sino que lo magnifican de tal manera de que una cosa y la contraria abarquen lo más posible. Por eso te meten las ideologías políticas, por ejemplo, izquierda-derecha, comunismo-capitalismo, catolicismo, ateísmo, comunismo, ateísmo, judaísmo. Es la misma moneda, pero con caras diferentes. Entonces, ellos no son capaces de sintetizarlo. Nuestro Elohim sí nos llama a sintetizarlo, a estrecharlo, para que los adversarios no puedan venirnos para tentarnos con esto. Entonces, ellos no son capaces de estrecharlo, de sintetizarlo, de hablarlo claro, de exponerlo en pocas palabras. No son capaces de hacer eso. Ellos nos dicen que sí, pero no son capaces de hacerlo. Simplemente te magnifican un extremo y el otro para que abarque lo más posible y se lleve al mayor número de almas posibles al engaño, al error y al lago de fuego. Entonces lo que hacen es magnificar, de modo que nunca resuelven el dilema, porque el dilema sí lo puso Elohim para que lo abrazáramos, lo admitiéramos, nos constriñéramos a nosotros mismos y estrecháramos las vías al enemigo. Pero ellos nunca resuelven el dilema, porque ellos se van por el lado de la tentativa. Ellos solo quieren intentar, tantear, probar. Y por eso llevan al alma humana al borde de la extenuación, poniéndolo entre extremos: riqueza, pobreza, como hemos dicho antes, comunismo, fascismo, capitalismo, que el capitalismo pareciera que es precisamente una síntesis, un resultado del comunismo con el neofascismo, con el fascismo, ¿no? La extrema derecha con la extrema izquierda, la resolución sería el capitalismo, pero no es así, es lo mismo también. Entonces no son capaces de resolver el dilema, no lo abrazan para que sea dilema, sino que lo único que hacen es magnificarlo y no nos lo presentan de una manera comprensible, sino de una manera que no se puede entender, magnificándolo para cazar y pescar al mayor número de almas posibles. Trafican con las almas. Entonces, el dilema es lo que es dos lemas, bien con mal, mentira
y verdad, pobreza, riqueza, dos lemas, pero para constreñir y estrechar al enemigo, para que no te venga con tonterías y no intente atribuir a nuestro Elohim lo que hacen ellos, que ellos sí lo que quieren es tentar, cazar, robar el alma, ¿no? Entonces, el dilema es dos lemas para constreñir y estrechar al enemigo, cogiendo y abrazando y admitiendo, ojo a esto, la superioridad del que plantea el dilema, que lo plantea sano, porque el dilema es una cosa sana, porque te enseña a salir de él una vez comprendes el funcionamiento del universo, que está compuesto de bien con mal, y a la vez es superior al dilema que te plantea, porque él es quien lo plantea, de manera que su mente abarca más de lo que el dilema abarca, ¿no? Por eso es más cortante su palabra, más cortante que cualquier espada de dos filos. Entonces, admitimos, llegando a comprender el dilema de la vida, que Elohim es superior al que plantea el dilema o al que quiera plantearte dilemas que no son dilemas sino tentativas para cazarte, para tentarte, para tantearte, para probarte y para finalmente llevarte a la perdición. Entonces, también en la intelectualidad, en la cultura, también se ha dicho, aparte de lo que ya hemos mencionado, de tesis, antítesis, síntesis, que realmente no hacen la síntesis porque no son capaces de resumir nada, sino de magnificar lo burdo, lo sin sentido, lo incoherente, que son los dos extremos, y te dan también, te quieren hacer ver que ellos dan, que la élite da acción, hace una acción, lleva a cabo una acción, provoca una reacción y de antemano ya tenían la solución. Acción, reacción, solución. Pero tampoco es así, porque ellos son incapaces de solucionar nada. Como solucionas las cosas es abrazando el dilema, no cediendo a su tentativa, a su tentación. Abrazando el dilema para estrecharles a ellos, a los que quieren venir con esto de acción, reacción y ofrecerte una solución, para estrecharles todas las vías por donde te puedan venir, de modo que no tengan acceso a tu preciosa alma. Entonces, espero que lo hayan entendido todo y entonces vemos que estos que presentan, copian la fórmula, estos que presentan la tentativa de tentar, de probar, de ponerte el pecado para que lo tomes y para que te pierdas, estos conocen la fórmula porque es una fórmula que dispuso el Eterno, pero en la forma de dilema para que comprendiéramos dónde estamos metidos, en qué universo nos toca vivir. Entonces ellos conocen la fórmula, pero no pueden aplicarla. No pueden aplicarla, no pueden aplicar ni la solución, acción-reacción, no tienen solución, ni la tesis-antítesis, no tienen la síntesis porque no son capaces de resumir, de presentar de una manera comprensible las fuerzas de la naturaleza que dominan el universo, que son bien con mal. Es decir, el para qué estamos aquí, el para qué existe el bien y para qué existe el mal. Cosa que sí puedes entender abrazando el dilema que Elohim te puso primero en el huerto del Edén, dándote a elegir entre los árboles de la vida y del conocimiento del bien y del mal, y también en la Torá, en lo que hemos leído de Deuteronomio 30, 14, 15, presentándote la vida y la muerte dentro de la Torá para que comprendas dónde estás metido y entonces abraces la vida y te resuelvas en bien. Creo que se ha entendido, creo que lo hemos expuesto precisamente por esto, porque tenemos la llave que sí nos permite dar una síntesis, explicarlo en pocas palabras de cómo de verdad funciona el universo y cómo funciona este árbol
que escogimos esta Torá que nos presentó el Eterno como vida y como muerte, y esta espada de dos filos que no sirve de nada si no comprendes, si no llegas a aplicar. Hay quien dice, yo amo la palabra, pero palabras hay muchas. Palabra hay mucha, y dentro de la Biblia incluso hay palabra buena y palabra mala. Entonces se trata de que comprendas esa palabra de dos filos, de dos vertientes, bien con mal, mentira con verdad, para que así encuentres la manera de que el enemigo no te engañe con sutilezas, con tentativas y comprobarte, principalmente atribuyéndole a Elohim de que es Elohim quien quiere que peques porque te pone el pecado, quien quiere que vivas en mentira porque precisamente te pone una mentira delante. No, esto no es así. Y hoy lo hemos entendido, y así, para esto, este es el objeto de esa espada de dos filos y de aquellos, sobre todo, de aquello que es la misma persona del Mashiach, que es quien nos plantea la solución a esta espada de dos filos. Por eso dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Su palabra de poder, la palabra que sale de su boca, de nuestro Mashiach. Entonces, pues entendiendo esto, entendiendo que hay una palabra de poder más cortante que toda espada de dos filos, es decir, que llega a más de lo que te plantean las dos cuestiones, porque la mentira con la verdad, si llegas ya a una verdad, es solución, es sanidad. Entonces llegas a donde tienes que llegar por medio de que te bebas las palabras que salen de la boca del quien te ha planteado esa espada de dos filos, porque planteándote esa palabra de dos filos, no te ha tentado ni te ha probado, simplemente ha hecho que te esfuerces por encontrar a ese Elohim que es superior a, porque dice a la misma palabra, a la misma espada de dos filos, porque es más cortante que toda espada de dos filos. Por eso nuestro Elohim en el libro de Apocalipsis dice que nuestro Mashiach se para frente al ejército enemigo y con la espada de su boca, con esa espada más cortante que toda espada de dos filos, es con la que estrecha definitivamente el paso al enemigo para que no puedan tocar nunca más a su pueblo. Y hasta aquí esta comprensión, y hasta aquí esta disertación que yo estoy seguro que nos ha ayudado a comprender mejor pues el universo entero, y a través de la palabra de poder y a través de el discurso de Elohim mismo, que nos está hablando en este tiempo final de estas cosas y de cómo el enemigo intenta reutilizar o infrautilizar, utilizar subyacentemente, meter cosas contrarias disfrazadas de que son cosas de Elohim, cuando no lo son, ¿no? Entonces, pues hasta aquí. Si no lo han entendido bien o necesitan repasar, pues aquí tienen el vídeo para que repasen todo lo que hemos hablado y van a llegar a comprenderlo de verdad y van a llegar a gozarse con nosotros. Entonces, para resumir definitivamente ya, el dilema que Elohim plantea es un dilema sano. Dilema se ha entendido, se entiende su significado. El significado es distinto a etimología. El significado de dilema es que tienes dificultad para elegir, pero nosotros hemos ido a la etimología. Entonces, pues el dilema pues está puesto para que cojas, una vez hayas entendido, emprendas aquello que tienes que emprender. ¿Qué tienes que emprender? Comer del árbol de la vida. ¿Qué tienes que abrazar? Abrazar a nuestro Mashiach, admitir que hay una Torá, que hay una instrucción. Constreñirte, tiene que llevar a constreñirte en el sentido de arrepentirte y de abstenerte de lo que son malos frutos, ¿no? Y, por supuesto, le estrecha las vías al enemigo. Entonces, dilema no es como lo traduce en su significado la Real Academia de la Lengua,
aquello que tienes problemas para elegir, no, ese no es el dilema. Han puesto el significado de lo que es una tentativa en el dilema, pero esto lo ha hecho el sistema bestia. O sea, han puesto lo que es una tentativa, que es acción con la que se intenta, prueba o tantea una cosa, en el significado de dilema. No, el dilema es sano, el dilema es para que entiendas, y el dilema sí lo ha puesto aquí nuestro bendito Elohim, para que lo emprendas la vida que tienes que emprender, abraces la Torá y estreches todas las vías a ese enemigo que te intenta engañar, enseñándote un mundo, un símbolo del que no es posible salir, con el yin y con el yang. Aquí tienen el símbolo del yin y el yang, bien con mal, del que en la filosofía oriental, que toma mucho esta filosofía de la nueva era y de la política, que todo está encerrado en bien con mal, que ya más de esto no hay. Y hemos comprobado que sí hay, porque nuestro Elohim es quien los ha encerrado a ellos. Ellos quieren encerrar a la gente, pero en verdad es Elohim, con su palabra de poder más cortante que toda espada de dos filos, con la cual, con el espíritu de su boca, va a matarlos, que es superior a todos ellos. Y hasta aquí, ya para no liarnos más y no repetir las mismas cosas, tengan un bendecido día, miércoles, y recordarles que en este próximo Shabbat, Elohim mediante, estamos con David y los panes de la proposición, que será un tema excelente, extraordinario, no se lo pueden perder. Y en el libro de Eclesiástico continuaremos con Eclesiástico capítulo 38, 39 y 40, si no recuerdo mal. Así que reciban un cordial abrazo, un beso y un abrazo para todos. Tengan mucha shalom en este día y cuídense. Shalom.